Tenemos dos distinguidos invitados que podrían ayudarnos a entender un poquito la situación que atraviesa el pueblo y el gobierno de Venezuela. El señor Rómulo Otazu Pérez es analista político, miembro del Centro de Análisis y Estudios Internacionales. Y Eusebio Carlino Linares, ya ha estado con nosotros, es experto en finanzas, pero es el embajador designado del gobierno de Guaidó, de Juan Guaidó, en República Dominicana. Le damos la bienvenida y quisiéramos introducir con algo que ocurrió, o por lo menos nos llegó esta semana. En el Congreso de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump le dio la bienvenida a Juan Guaidó en una forma que nos sorprendió, en que todos los legisladores, incluyendo la Pelosi, aplaudieron, lo que significa que la posición de Estados Unidos frente a Venezuela no varía dependiendo del partido político que esté en el poder. Parece que hay unidad de criterio en cuanto a la política que se está llevando en Venezuela. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que hay algunos venezolanos que en las redes hablan de pedirle por favor a Estados Unidos que materialice la intervención, porque parece que no hay ninguna salida. Recientemente, hace 2 noches, tuvimos aquí un venezolano, economista, que vive en Venezuela, no es proclive al gobierno, y dejó ver que el gobierno es un instrumento de un aparato militar. Todo eso quisiéramos que Eusebio Carlino Linares y Rómulo Otazu Pérez nos lo digan. Pero antes quisiéramos que Carlino nos cuente cuál es la situación de la embajada aquí, porque vemos que todavía la embajada está en el mismo lugar y con los mismos funcionarios anteriores. Muy buenos días, Julio. Buenos días. Buenos días. Gracias por la oportunidad de dirigirnos nuevamente al pueblo dominicano, a mi coterráneo en esta linda tierra. Efectivamente, aquí en la República Dominicana, como en otros países, se mantiene la delegación del régimen de Nicolás Maduro. En estos gobiernos que todavía mantienen ciertas delegaciones, se ha reconocido al presidente Juan Guaidó y a su gobierno como presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, por alguna razón propia del país, no han tomado o no han dado el paso de acreditarnos como embajadores plenipotenciarios. ¿Hay algún lugar en que lo han acreditado? Sí. De los 17 países que nos reconocen en la América, 8 o 9 nos han acreditado a los embajadores que ha sido nombrado por el presidente Guaidó. ¿Y con qué fondos se manejan esas embajadas acreditadas? Se manejan con fondos propios, es decir, con fondos de nosotros los embajadores. Nosotros no tenemos ningún tipo de presupuesto asignado. Nosotros no manejamos presupuesto. Ustedes oficialmente pidieron que la refinería, los fondos que podría tener pendiente de entregarle al gobierno, que se lo entregue al embajador de Guaidó. No lo hemos pedido ni debemos pedirlo, porque eso no estaría ajustado a la ley, ¿verdad? Eso tiene que ser aprobado a través del Consejo de Ministros y aprobado por la Asamblea Nacional. Entonces no estaría bien que nosotros lo solicitemos. Pero esa es la realidad. Nosotros estamos reconocidos como gobierno, mas no acreditados como embajadores. Don Rómulo, ¿de qué vive Venezuela? ¿De tierras raras? Bueno, la tierra rara, en la geopolítica moderna, la tierra rara es precisamente lo que va a ser el eje de la visión de muchos países para intervenir en otros gobiernos. Pero Venezuela tiene todavía un gran potencial minero y petrolero. Por lo tanto, una vez que cambie este régimen, que posiblemente sea este mismo año, tendremos la oportunidad de recuperar el país, la economía, porque tenemos esos recursos naturales, con lo cual podremos inclusive garantizar
toda la inversión que puedan hacer los países que nos están ayudando ahorita para salir del régimen, y nosotros entonces garantizarle con nuestros recursos la cancelación de todas esas préstamos internacionales y donaciones. Más que los recursos y todas esas cosas, nosotros tenemos un país con recursos humanos de muy alto nivel. Fíjense que cuando se hizo el que votaron esa cantidad de profesionales de PDVSA, muchos se trasladaron a Colombia, y Colombia aumentó su nivel de explotación petrolera, porque tenemos recursos humanos bien especializados que garantizan la recuperación económica del país en corto plazo. Por eso que tenemos fe y tenemos la fuerza de nuestro pueblo, y tenemos también la garantía de nuestros recursos naturales para hacerlo. Don Rómulo, precisamente ese tema de los recursos humanos y la emigración es algo que preocupa a los amigos de Venezuela desde fuera. Bueno, esos son recursos políticos también, estos recursos humanos son recursos políticos. Claro. Pero la emigración provoca que una parte de ellos se arraigue fuera de Venezuela y de alguna manera se abstenga de la vida política interior. En la dictadura de ese tipo, desmontar la clase dominante es un objetivo. Y la clase dominante está muy identificada con los recursos humanos. Mira, nuestra población se ha caracterizado siempre por no ser un país que emigra mucho. Nosotros históricamente salimos fuera de Venezuela a luchar por la libertad de otros países. Y más adelante en la historia salíamos para como turistas, como inclusive científicos, pero ahora la situación, la inflación fue tan grande y creciendo tan vertiginosamente que nos vimos obligados a emigrar. Mucha gente ya no pensaba en la cuestión ideológica, la situación política, sino ya lo humano, la familia, los hijos. Era imposible acceder a el salario básico fue minimizándose en cuanto a lo asequible de los productos para el sustento del hogar. Entonces mucha gente tuvo que emigrar. Bueno, tan fuerte fue la situación allá, la crisis económica, que hasta caminando la gente salió de Venezuela. Eso ya es muestra de el esfuerzo que hacían los venezolanos por subsistir. O sea, prácticamente en los últimos años de la dictadura, ya la intención del venezolano era sobrevivir, buscar un sustento para poder satisfacer las necesidades particulares del hogar. Entonces, nosotros hemos hecho esfuerzos por contribuir con los países de destino donde hemos ido. Nosotros inclusive aquí hay una comunicación que hicimos al presidente de la República, a Danilo Medina, vamos a mostrar aquí, fue entregada, donde pedimos nosotros una visa de emergencia humanitaria que nos permita estar en este país en forma legal y contribuir con el mejoramiento del país en cuanto a los recursos. Es una petición para 29.000 venezolanos. Bueno, es que nosotros le estamos ofreciendo inclusive hacer un censo de ocupacional, ¿verdad? Donde esos 29.000 o 30.000, yo creo que son más, se pueda entonces decir en qué podemos, o sea, en qué estamos haciendo, qué podemos contribuir en este país. No queremos inclusive, nosotros somos, República Dominicana y Venezuela son países que históricamente tienen mucho que ha dado uno al otro. Duarte fue venezolano 10 años y yo inclusive estoy escribiendo un libro que se llama Duarte en Venezuela. Tiene una gran, bueno, cuando no había luz, los 10, la familia 10, eran los que nos suministraban las velas, eran los grandes industriales de la vela. Entonces, Duarte fue muy bien tratado allá en Venezuela. Nosotros tenemos muchos lazos que ver. Sin embargo, disculpe señor, el gobierno por lo menos Nicolás Maduro y Chávez
por lo regular, de quien más hablan de la buena relación entre países es con respecto a nuestra isla, siempre hablan más de la relación de Bolívar con Haití, del compromiso histórico, y dicen que el que se mete con Haití se mete con Venezuela. Entonces, ¿qué, a fin de cuentas, cuál es la realidad entonces de el aquilatamiento histórico que más tiene Venezuela en cuanto a lo que es la isla completa, nuestras historias en común? Permítame tomar la palabra, disculpe. Fíjese una cosa, ahí son dos posiciones. Usted, qué bueno que nombró al régimen de Nicolás Maduro, porque el que mencionó esto, de que el que se mete con Haití se mete con Venezuela, fue Nicolás Maduro, Sí. en su momento. Ese es el primer punto para aclarar el tema de que, Sí. el que hizo la declaración fue el dictador. Segundo punto, cuando el amigo Rómulo menciona nuestra relación histórica, menciona que tenemos lazos de toda la vida, no son lazos históricos de nuestra historia contemporánea, de nuestra historia anterior, es de nuestra historia contemporánea y actual. El apoyo que le ha dado Venezuela a la República Dominicana y a sus conciudadanos en momentos de crisis ha sido completamente y ampliamente frontal. Venezuela, como dijo también el señor Rómulo, siempre fue un país de no emigrar. El venezolano no emigraba. En Venezuela se vivía el sueño venezolano. El que vivía en Venezuela, el venezolano que vivía en Venezuela, poco migraba porque no le hacía falta. En Venezuela había de todo. Cuando menciona usted ahora el tema de que hay más apoyo a Haití o algo por el estilo, fíjese una cosa, el compromiso, que no es lo mismo que los lazos históricos por afinidad, el compromiso que tuvo Venezuela con Haití fue un compromiso que recibió Bolívar en su gesta independentista. Recuerden ustedes que Petión fue el que ayudó a nuestro presidente Simón Bolívar y a esa gesta con dinero y con armas, sí, en aquella época. Cuando la República Dominicana le solicita a Simón Bolívar unirse a la Gran Colombia, ya Bolívar tenía un compromiso. No es lo mismo a que haya afinidad. Lo que nosotros tenemos con los dominicanos son lazos de hermandad, es diferente. Porque nosotros, como bien lo dijo, ¿quién murió en Venezuela? El prócer de la patria dominicano murió allá. A Duarte siempre se le dio un trato de presidente y de libertario de la República Dominicana en Venezuela mientras estuvo allá, ¿verdad? Y no solamente al libertador de Dominicana, a toda su familia. Recuerden ustedes, si hacemos historia, a la familia del libertador Duarte lo sacaron del país, a todos, y todos fueron a dar allá. De hecho, cuando finalmente logran asirse del poder, le dicen a Duarte que regrese. Yo no, yo me quedo aquí. ¿Me explico? Entonces, y después, cuando la época de Trujillo, un poco para responder la pregunta, lo mencionado por el señor José, en la época de Trujillo, cuando todos los políticos fueron sacados del país, muchos de ellos fueron a parar a Venezuela. Bueno, aquí hay uno. Entonces, ¿cómo se llama? Peña Gómez tuvo en Venezuela muchísimos años, por ejemplo. Pero el político regresa a hacer política, porque el político no tiene profesión sino de político. El político no se puede quedar aquí haciendo política. El político regresa a Venezuela a hacer su política, a aspirar a eso, respondiendo un poco su cuestión, su análisis. Voy a aclarecer un poco el tema de Haití, República Dominicana, Venezuela. La independencia haitiana se produce en el momento en que el régimen napoleónico en Francia triunfa y está arraigado. Napoleón manda a Leclerc, su cuñado, para América, y Leclerc es derrotado en la isla de Santo Domingo, particularmente con la independencia haitiana, que es en 1802. De esas armas napoleónicas es que se le facilita a los revolucionarios haitianos, a los independentistas haitianos, se las facilitan a Bolívar.
Es esa la ayuda esencial que hay entre Haití y Venezuela que conduce a esos equívocos. Pero Venezuela ha sido solidaria con la República Dominicana 100%. en todas las circunstancias y despotismos habidos y por haber en este país, no solo con Duarte. Yo estuve en Venezuela, exiliado, al final de la era de Trujillo. De manera que no es... No, claro. Decenas, centenares. Venezolanos vinieron en el desembarco de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Creo que 7 venezolanos Sí, y murieron. Y Betancur en su momento mandó mucha ayuda para tratar de tumbar al régimen de Trujillo, que le costó la quemadura de sus manos, porque le pusieron una bomba. Trujillo le metió un bombazo allá Ahí mismo, para medio de la matarlo. calle, como consecuencia de no solamente del apoyo económico, el apoyo político, sino el apoyo en la política internacional. Exactamente. Entonces, Cuando los americanos decían, bueno, hay que quitar a Fidel Castro primero, dijeron, no, espérate, no me van a engañar de nuevo. Quitemos a Trujillo primero y después hablamos. Así es. Entonces, fíjese, lo que dice Claro. el amigo Rómulo es... Betancur intervino en todos los organismos internacionales, alertando sobre la dictadura de Trujillo. Él se expuso a eso. Claro, entonces, fíjese, lo que dice el amigo Rómulo en su carta es que efectivamente habemos 27.500 y ha ido disminuyendo. De hecho, ayer tuve en conversaciones con amigos de la línea aérea, una de la línea aérea que viene de Venezuela para acá, y han suspendido los vuelos. No porque hayan querido. El domingo no viajaron ni ayer viajaron, porque no hay personas viajando, es decir, los vuelos vienen vacíos y los están cancelando. Entonces, no somos 29.000, somos 27.500. Llegamos a ver 33.000, hoy día somos 27.500 y hacia abajo. Y hacia abajo por el tema de que realmente no nos han dado el apoyo a la diáspora, ese apoyo que normalmente, mire, ¿qué se está pidiendo con esta carta? Entiendo que la diáspora venezolana la preparó y se la llevó al presidente. Se está pidiendo que le otorguen a los venezolanos que están acá producto a la exigencia de la visa, para poder viajar ahora. Recuerde que aquí hay una realidad, aquí hay 27.500 venezolanos. Pusieron una visa de turista para los que quieran acceder acá. Normalmente en otros países, una vez que se coloca la visa de turista, el siguiente paso es regularizar a los que viven acá, porque los que están acá. Si ellos salen no van a poder entrar. Entonces, normalmente se les da ese apoyo y lo que se está pidiendo es ni siquiera una visa, una visa para quedarse, una visa temporal por emergencia humanitaria. El venezolano, nosotros tenemos un plan que se llama Plan País y tenemos un programa que se llama Programa Vuelve a Casa, en el cual se han ido registrando los venezolanos que están en el exterior. Los venezolanos que están acá, que se han registrado, el 80% que se ha registrado en el programa Vuelve a Casa, quiere retornar a su país, quiere retornar a desarrollar a su país. Es decir, muchos se van a quedar porque ya hicieron familia, se casaron con dominicanos, tienen hijos dominicanos. Es normal, cuando hay una migración tan masiva, que suceda eso. Como usted dijo, hay muchos políticos que se quedarán. Más que políticos, otro tipo de recursos se quedará acá. Pero según nuestras encuestas de nuestra página, el 80% del venezolano que está, no solamente en República Dominicana, que está en Colombia, que hay casi 1,5 millones, que está en Perú, que son 900,000 y pico, que están en Chile, ellos están anhelando regresar a Venezuela. Es decir, es lo que se le solicita al gobierno es que le dé el apoyo. ¿Por qué? Hermano, porque necesitan trabajar, la gente está trabajando ilegalmente, usted sabe que ilegalmente no le pagan lo que debe ganarse, no tienen los beneficios de ley, no tienen un seguro, no tienen... ¿Me explico? Entonces, lo que se solicita es que le den el apoyo, que reconozcan Como hizo eso. Venezuela con nosotros. Exactamente. Una visa privilegiada que te permite trabajar, que te permite incorporarte a la sociedad. Exactamente. Inclusive ya le dimos Y hasta ahí no pasaporte. solamente al gobierno, hay que soltar al empresariado dominicano a que gestione ese apoyo. Esa es otra cosita, para que Porque lo que están haciendo algunos pagándole menos a los venezolanos para tenerlos fuera de ley trabajando en la empresa. Amigos, entonces, la inversión extranjera en este país, venezolana, ¿en qué lugar está de los países que más inversión tiene en este país? Después de Estados Unidos. Nosotros somos el tercer país con más inversión extranjera acá. Señor Los venezolanos. Carlino, quisiera saber, en su calidad de representante designado embajador aquí por Guaidó,
¿a qué usted atribuye que ese tipo de petición y sería absurdo decir vayan allá y después vengan y soliciten visa? ¿A qué usted cree que el gobierno no ha accedido a complacerlo? Se ha hablado de asuntos de seguridad. ¿Hay algo de eso? Eso, qué bueno que lo mencionas, porque el tema de la seguridad, normalmente lo primero que se hace cuando se quiere regularizar a una migración masiva como la venezolana, lo primero que se hace es hablar del tema de seguridad, del tema de criminalidad. A la diáspora se criminaliza, cuando realmente el margen el índice, de criminalidad del venezolano que está acá no es superior al índice de criminalidad del dominicano. No vamos a decir que todos somos buenos, porque hay gente buena, gente regular y gente mala, ¿verdad? Aquí hay muchos venezolanos que han aportado no solamente en inversiones, en conocimiento, en desarrollar la ciudad. Hay equipos de venezolanos que tú lo ves en la playa en Huivia, que hace un mes y medio hubo una limpieza de la gente de la embajada Comunidad Europea, y habían 8 o 10 venezolanos limpiando la playa. En San Cristóbal en estudio hicieron un plan para pintar las calles. Entonces, no es solamente el tema de la criminalidad. En toda sociedad, en cualquier parte del mundo, incluyendo los primeros países, los más desarrollados, hay criminalidad. Lamentablemente, ha migrado de Venezuela no solamente el rico y el mediano. La última oleada de personas que salió, como lo dijo Rómulo, salió por emergencia humanitaria. Son casi 5 millones de venezolanos que están en el mundo entero, que tuvieron que salir porque en Venezuela destruyeron todos los servicios. El amigo Bacín hizo una pregunta al principio. El amigo Bacín dijo: ¿de qué vive Venezuela? Venezuela vive hoy día de las remesas. Entonces yo lo divido en dos partes. El venezolano de qué vive y qué vive el país. El venezolano vive de las remesas porque no hay industria, no hay ningún tipo de agricultura, no hay comercio. Entonces, usted dirá, eso no es cierto. Eso es cierto. Usted sale de Caracas, que es una burbuja, y después de las 6 de la tarde no consigue nada abierto porque todo está cerrado. ¿Ok? Entonces, fíjese, ¿de qué vive el venezolano? El venezolano vive de la remesa, de la remesita que le mandan, y el régimen vive de lo que está destruyendo el arco minero, que usted se recuerda de los diamantes de sangre en África. En Venezuela es el oro de sangre. Entonces el arco minero lo están destruyendo y se llevan aviones llenos de oro para Turquía, para los países árabes, y llegan repletos de dinero. De eso está viviendo el régimen y del narcotráfico. Recuerda que el régimen de Nicolás Maduro es un narco-régimen. Esto es como si tuviera hoy día, Pablo, o en los finales de los 80, Pablo Escobar Gaviria hubiera sido presidente. Lo mismo. Es un narco gobierno, es un narco tirano. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es Venezuela. Vive el gobierno, el régimen vive del oro que están saqueando del arco minero de Guayana y del narcotráfico. De eso está viviendo. Y la población vive de la remesita que le envían los venezolanos, de $20, de $30, de $50. Señor Pérez, ¿y por qué ha sido tan difícil revertir esa situación? Bueno, esa es una situación bien compleja desde el punto de vista de la búsqueda de la salida de eso. Inclusive, inmediatamente que la presidencia de la Asamblea Nacional constitucionalmente tomó la presidencia interina de la República, se hizo una ley de transición. En esa ley de transición se buscaba entonces un camino, ¿verdad? Una vía de cese de la usurpación, ¿verdad? Gobierno de transición y elecciones libres. Pero la complejidad vamos a decir, de la geopolítica, o sea, cómo interviene el resto del mundo sobre la situación de Venezuela, fue retardando esa acción de cese de la usurpación.
Entonces, el camino que, como ustedes han visto ahora, ha sido las sanciones, ¿verdad? Cercar en lo posible, porque muchos de los países que ahora nos apoyan tampoco apoyaban una intervención militar y aún siguen con esa misma... Pero hay una No lo apoyan. Hay una situación de carácter institucional en Venezuela un poco complicada. La existencia de una asamblea constituyente de sesión permanente, no para manejar la Constitución, que es para lo que existen las asambleas constituyentes, sino que tiene carácter legislativo. Pero además que el periodo de vigencia de la Asamblea Nacional elegida que preside Guaidó se aproxima a terminar. Habrá unas elecciones en Venezuela para elegir la constituyente de nuevo, pero ¿qué posibilidad tiene la oposición de recuperar, de mantener esa mayoría en la Asamblea Constituyente? Y No, como, fíjese, como hay dice dos el cositas. embajador, como En dice el embajador. la Asamblea Nacional. No, hay dos cositas, fíjate. El régimen lo que ha hecho es cercar la democracia. La Asamblea Nacional fue ganada en el 2015 con más de 3/4 partes Sí. de los diputados, ¿verdad? Eso nos dio el poder de tener, de poder gobernar. Eso termina ¿Ok? ahora, ya. Eso en el 2020. En diciembre de 2020 hay elecciones de Asamblea Nacional, que no tienen nada que ver con la constituyente. ¿Qué sucede? Como ellos perdieron la nacional, la Asamblea legítima, el órgano legislativo, como ellos lo perdieron y necesitaban algún órgano para poder legislar, ellos, que está previsto en la Constitución, crearon una Asamblea Nacional Constituyente con unas elecciones que nadie aprobó, que aprobaron ellos mismos, con su Tribunal Supremo de Justicia, que lo manejan ellos. Entonces, crearon esa Asamblea Nacional para legislar paralelamente, para crear, en vez de ser una constitución nueva, es crear leyes nuevas, es apoyar al régimen. ¿Me explico? Entonces, Sí, pero esa Asamblea Nacional pero que en ninguna es parte- ilegal. Entonces ellos crearon su propia Asamblea Nacional. Aunque fuera legal, no tiene función legislativa. No tiene. En ¿Qué ninguna sucede? parte. Ahora vienen las elecciones, nosotros estamos buscando más bien que se hagan elecciones presidenciales, ¿verdad? Que se hagan las presidenciales para poder salir del régimen. Simplemente el régimen no lo va a permitir. El régimen no lo va a permitir porque saben que una vez que salgan del poder, viene la justicia, porque han cometido muchos antier mataron a otro asambleísta, a otro militar, asesinado, así como asesinaron al capitán. Se lo llevaron detenido y lo mataron dentro de la cárcel. Así, sencillito. Eso no se ve, eso no se escucha, no se sabe, pero así fue. En Venezuela hay más de 600 militares detenidos. Los militares son los que mantienen al régimen en el poder. Los militares, los paramilitares, el narcotráfico, las células terroristas que están instaladas en Venezuela, Hezbollah, ISIS, todos están allá. Entonces, son los que lo mantienen. ¿Por qué te dicen, bueno, pero por qué los militares mantienen un régimen? Sencillo, porque los militares manejan todos, escuchen bien, todos los ministerios, todas las organizaciones que son del Estado. Entonces, el que está montado en el poder, un teniente coronel montado en el poder, en vez de estar haciendo acciones militares, lo que está es haciendo acciones administrativas y lucrándose de lo que se puede lucrar allí. Entonces hay mucha corrupción. Lamentablemente, eso es así. Mire, ante esta situación que ustedes están describiendo, si no hay una salida política y los militares son los que están prácticamente gobernando, ¿respaldarían ustedes una intervención militar? Nosotros estamos buscando cualquier vía que nos permita ir a elecciones libres, transparentes, democráticas y que sean iguales. Pero, ¿Ok? pero ese régimen no va a Todo dar está en la eso. mesa y hasta debajo de la mesa. Ese régimen no va a abrir la posibilidad de eso. No, es muy difícil que lo haga, al menos que la presión sea tal que los obliguen, ¿verdad? Recuerden que ellos estuvieron acá en República Dominicana en el año 2017. ¿Qué hicieron? Burlarse
de la buena fe del presidente Danilo Medina y los dominicanos, que los apoyaron en ese momento para llegar a unos acuerdos. ¿Qué hicieron? Se fueron de acá y lo primero que hicieron fue llamar a una elecciones ilegales con todos, escuche bien, con todos los candidatos nuestros inhabilitados políticamente. O sea, salieron a competir con nadie, contra ellos mismos. ¿Ves? Entonces, en una carrera arreglada, ¿quién va a ganar? ¿El que la arregló? ¿Quién la arregló? El régimen. Por eso es que las elecciones del 20 de mayo del 2019 no fueron reconocidas por nadie. Entonces, si nosotros aceptamos o queremos una intervención, nosotros lo que queremos es cualquier vía que nos permita salir del régimen. Ya el presidente Juan Guaidó lo dijo en una locución en su gira, todas las opciones están planteadas, encima de la mesa y debajo de la mesa. Pero señor Carlino, o el señor Otazo también, quisiéramos escuchar su opinión con respecto al apoyo que le da Donald Trump y los pronunciamientos que dice, oye, ya nosotros, prácticamente se compromete públicamente con lo que es la causa venezolana. ¿Eso ayuda, mejora o es algo que debe ser visto con reservas de parte de la oposición y la gente que quiere un cambio en Venezuela? Bueno, fíjate, la efectividad de las sanciones no solamente incide sobre los funcionarios, el régimen de Maduro, sino que también recuerden que contribuir con ese régimen comercialmente o de cualquier opción ya es factible de sanciones. Entonces los países, la importancia que tienen esas sanciones de Estados Unidos es también la contribución que otros países dan, porque tienen relaciones comerciales y muchos intereses con los Estados Unidos. Por eso nosotros estamos agradecidos por el gobierno de Estados Unidos que encabeza ese movimiento hacia el cese de la usurpación en Venezuela. Porque esas sanciones también, todo el que contribuye, fíjese que ahora últimamente con las líneas aéreas del mundo, o sea, todo el que contribuye con el régimen en cualquier forma o tiene relación de cualquier forma, es factible de sanciones. Por eso es la importancia de las sanciones. Claro, las sanciones están produciendo también un efecto negativo en la población, porque ahorita la inflación ha llegado a tal extremo de que el salario mínimo creo que llega a los $3. Sí, pero eso no es por las sanciones, eso es porque ellos destruyeron el aparato productivo. Las sanciones simplemente lo que busca es ahogar al régimen en que no tengan ningún tipo de acceso al dinero. Amigo Carlos, lo que se vio esta semana pasada en Estados Unidos, en el Congreso y luego en la Casa Blanca, ¿verdad?, en el Salón Oval, no es otra cosa que el seguimiento del apoyo que nos ha prestado desde un principio el presidente Trump, ¿verdad? Ese es el espaldarazo. ¿Qué sucede? Si usted vio la invitación al Congreso, ahí todo mundo, demócratas, republicanos, senadores, todo mundo se levantó y ovacionó al presidente, no una vez, 2 veces, al presidente legítimo de Venezuela. ¿Qué sucede, hermano? Una intervención militar de parte del gobierno de los Estados Unidos tiene que pasar por el Congreso debe aprobar eso. Ellos no quieren ver más sangre norteamericana correr. Nosotros estamos pidiendo, en todo caso, intervenciones humanitarias que vienen desde apoyo médico hasta apoyo tácticas militares, ¿ok? Pero eso tiene que ser aprobado por el Congreso. No es fácil ustedes vieron la cara de los demócratas, no es fácil poner de acuerdo al Congreso norteamericano, y mucho menos en algo como esto, ¿me explico? Pero siempre hemos tenido el apoyo y se vio reflejado en esos 2 actos. Ahí no hay más nada que discutir. En este país hablar de apoyo militar norteamericano es un poco complicado. Lo sabemos, sabemos. Somos los únicos que fuimos invadidos por los norteamericanos desde que Fidel Castro tomó el poder.
Es correcto. De manera que la situación no es fácil, es un tema ambiguo. Pero hay un tema que sí nos corresponde hacer, pedirle al gobierno dominicano por aquí que dé un trato especial a la inmigración venezolana. Eso es lo que podemos hacer ahora mismo en favor de la causa venezolana. Simplemente que le dé un estatus particular a la inmigración venezolana, que pueda conseguir trabajo más fácil, que pueda incorporarse a la vida productiva dominicana y no ser una carga para otros. Estimado José, incluso... Ojalá eso podamos lograrlo. Estimado José, incluso ese apoyo se revierte en muchas oportunidades para la República Dominicana. ¿Por qué? Como dijo Rómulo al principio de su intervención, el nivel educativo del venezolano es bastante elevado. Fíjese, por ejemplo, en Chile. ¿Qué hizo Chile? Chile tenía una necesidad de 6.000 médicos. ¿De dónde los consiguió? De Venezuela. Bueno, Mire, aquí es increíble. Nosotros tenemos una necesidad de 100% de los maestros, por ejemplo. Sí, ahí están. Entonces, Digo, si lo legalizan... El 100% de los venezolanos maestros que puedan venir. Sí, aquí hay muchos más maestros que están buscando y no pueden trabajar porque no se lo permiten. Fíjate. Claro que pueden trabajar, ellos pueden trabajar. Sí, trabajan, pero trabajan ilegalmente. Bueno. No le pagan lo que corresponde. A veces es problemático. Entonces, fíjate, los médicos venezolanos, el médico dominicano que se quiere especializar, iba a Venezuela a especializarse. Sí. En las clínicas. Entonces resulta que el venezolano que ayudó a especializar a este dominicano que está aquí hoy día, en brazo, en no sé qué, en columna, no puede venir aquí a trabajar como especialista en columna porque no se lo permite la ley. No, pero eso es un problema también de la relación personal. Claro. El Entonces, doctor Ortiz, que nos visita con cierta frecuencia aquí, tiene venezolanos trabajando con él. sí, hermano, pero Porque lo son aquellos que están gestionó él legales. personalmente y fueron legitimados en el país y están incorporados a la vida nacional. Y hay muchas personas, hay Bueno, muchas eso empresas es lo que los estamos quieren. pidiendo y gracias que usted lo está pidiendo también. Eso, que apoyen a esta diáspora en darle una emergencia, una visa de emergencia humanitaria temporal, 6 meses, 1 año, mientras Venezuela salimos de ese régimen. Mientras se revierta la situación de una inmigración. Claro, estamos de pidiendo carácter 2 social. años. 2 años estamos pidiendo. Está bien. Bueno, 2 señor, años. muchas gracias. Bueno, pero la amplificamos por aquí, ¿verdad? Gracias a Rómulo Tasso Pérez, gracias por estar con nosotros, señor, analista político internacional, Centro de Análisis y Estudio Internacional, Calley, y el señor embajador designado por Juan Guaidó, Eusebio Carlino Linares. Embajador de Venezuela. Embajador de Venezuela. Bien, gracias a ustedes, gracias por la sintonía. Esta noche la repetición en coral y en unos instantes en nuestra cuenta de YouTube.